¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando el hombre más poderoso de una ciudad conoce a una niña que solo tiene un deseo? Imagina estar al borde de la desesperación, con tu mundo destrozado por secretos y traición, y que de repente te ofrezcan un salvavidas en el lugar más inesperado. Esta es la historia de Harper Collins, una niña de 10 años cuyo deseo de cumpleaños fue tan simple pero profundo que derribaría los muros de la indiferencia y despertaría los corazones más fríos. Pero lo que ni Harper ni su padre Mason sabían era que sus luchas eran mucho más profundas que la pobreza. Bajo la superficie yacía un oscuro secreto que podría destruir todo lo que apenas comenzaban a reconstruir. Y acechaba en las sombras un enemigo despiadado listo para arrastrarlos de vuelta al abismo. Quédate con nosotros porque la verdad revelada te conmocionará profundamente. Y la valentía de una familia para luchar te inspirará más allá de las palabras. Esta no es solo una historia de adversidades. Es una batalla por la justicia, la redención y el verdadero significado de la familia. Si crees estar preparado para los giros inesperados y la tormenta emocional que se avecina, sigue viendo. Lo que sucederá a continuación cambiará todo lo que crees sobre la esperanza y la fuerza. En el momento en que Harper Collins entró en el reluciente vestíbulo del Linden, con su pequeña mano agarrando la manga desgastada de su padre, un silencio absoluto pareció invadir la sala. Tenía solo 10 años, vestía un suéter desteñido y zapatillas desgastadas, completamente fuera de lugar entre el mar de trajes a medida y tacones pulidos. Pero lo que dijo a continuación hizo que incluso los clientes más empedernidos se detuvieran en seco. «Señor, hoy es mi cumpleaños». Su voz era apenas un susurro, temblorosa con una extraña mezcla de esperanza y miedo mientras miraba a la imponente figura detrás del mostrador, Ethan Clark, el dueño del restaurante. «Mi papá no tiene dinero para un pastel, pero tal vez podría apagar una vela, aunque no pueda comerla». Las palabras flotaban en el aire, frágiles pero poderosas. No era una petición de caridad, ni mucho menos. Era algo más, una súplica desesperada e inocente de un momento de magia en un mundo que había sido todo menos amable. Detrás de ella, Mason Collins le apretó la mano con más fuerza, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el agotamiento. Era un hombre curtido por la pérdida y las dificultades. Sus ojos, ensombrecidos por noches de insomnio y arrepentimientos silenciosos. Pero bajo esa fachada de cansancio, se escondía una determinación inquebrantable de darle a Harper la infancia que merecía, por imposible que pareciera. David Morgan, sentado en la mesa más exclusiva del restaurante, levantó la vista de su teléfono, distraído momentáneamente de la tensa llamada de negocios que se suponía que cerraría un trato importante. Entrecerró los ojos y un destello de algo desconocido, algo parecido a la preocupación, cruzó su rostro mientras observaba cómo se desarrollaba la pequeña escena. Aquí en Portland, Oregón, en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad, donde la élite acudía a celebrar victorias y sellar su destino con comidas que costaban miles de dólares, el humilde deseo de esta pequeña niña abrió una ventana a un mundo pocas veces visto. Los pulidos suelos de mármol del restaurante reflejaban el suave resplandor de las lámparas de araña de cristal, pero ninguna luz podía atravesar la barrera invisible entre la riqueza y la miseria que separaba a Mason y Harper del resto de la sala. Sin embargo, Harper parecía no darse cuenta. Sus ojos brillaban mientras le susurraba a Ethan, agarrando un billete arrugado de $5 que había guardado con esmero. La habitual expresión aguda e indiferente de Ethan flaqueó. La estricta política del restaurante prohibía la entrada de niños sin compañía, especialmente a aquellos que no podían pagar una comida completa. Pero algo en la voz de Harper, su serena dignidad, su valentía, lo hizo detenerse. Este no es lugar para niños sin la compañía adecuada. Empezó a explicar, repasando las frases familiares que habían mantenido intacto el prestigio del restaurante. Pero la voz de Harper lo interrumpió con firmeza. «Mi papá tiene $5. No me alcanza para un pastel, pero quizá para una rebanada o solo para la vela. Llevo mucho tiempo ahorrando». Mason tiró suavemente del brazo de Harper, susurrando, «Cariño,
vámonos. Estamos causando problemas. Su mirada suplicaba en silencio tanto al personal del restaurante como a los comensales, implorando invisibilidad. Pero Harper negó con la cabeza, erguida, a pesar del peso de la pobreza, que oprimía sus pequeños hombros. En ese momento, David Morgan se levantó de su silla, con la imponente presencia de un hombre, acostumbrado a ser obedecido. Su traje a medida y su costoso reloj contaban una historia de éxito, pero su mirada estaba fija por completo en Harper. Disculpe, dijo con voz tranquila, pero firme. No pude evitar oírlo. Harper, es hoy realmente su cumpleaños. Los ojos de Harper se abrieron de par en par. Un destello de sorpresa y esperanza atravesó su actitud reservada. Sí, señor. 10 años. David sonrió, una sonrisa genuina y poco común, y la sala pareció contener la respiración. 10 es una edad especial. Recuerdo mi 10º cumpleaños como si fuera ayer. Dime por qué elegí esto. Restaurante. Harper miró a su padre y luego a David. Pasamos por aquí todos los días después del trabajo de papá. Es tan hermoso. Pensé que si hubiera, para pedir un deseo, debería ser en un lugar mágico como este. Las mejillas de Mason ardían con una mezcla de vergüenza y gratitud, pero no dijo nada. Por dentro, su corazón latía con fuerza mientras una oleada de emociones contradictorias lo invadía. Orgullo por la valentía de su hija, vergüenza por su situación y algo más, un inesperado destello de esperanza. David se giró hacia Isen, quien seguía observándolo, atónito. Prepara la mesa 12. Quiero invitar a Harper y a Mason a cenar. Isen parpadeó. La mesa 12 estaba reservada para los invitados más importantes de la ciudad, un lugar en la cúspide del lujo. Sin embargo, no había lugar para la discusión en la voz de David. Mason dudó, negando con la cabeza. No podemos aceptarlo. Esto es demasiado. No pertenecemos aquí. David puso una mano firme en el hombro de Mason. Esto no es caridad. Es una celebración para Harper. Esa noche, bajo los relucientes candelabros y la cristalería, Mason vio que los ojos de Harper se iluminaban de asombro. Por primera vez en años, no se sentaron como forasteros, sino como invitados de honor. La mente de Mason era una tormenta. ¿Podría un hombre como David realmente preocuparse? ¿Vio solo el quebrantamiento, o había algo más? ¿Podría esta bondad perdurar, o era solo una ilusión fugaz? La risa de Harper, brillante y pura, llenó el espacio, y Mason sintió una punzada de culpa, dudando eternamente. Pero en lo profundo de las heridas del pasado, el peso del fracaso presionaba implacablemente. ¿Podría confiar en la segunda oportunidad? ¿Podría creer en milagros? Si estuvieras en la piel de Mason, dividido entre la esperanza y miedo, ¿aceptarías la ayuda de un desconocido de una manera tan extravagante? ¿Por qué? ¿O por qué no? Los días posteriores a esa inolvidable cena en el Linden le parecieron surrealistas a Mason Collins. Por primera vez en años, se permitió imaginar una vida en la que él y Harper pertenecieran no solo al margen, sino plenamente aceptados. Sin embargo, bajo la frágil esperanza, una tormenta se gestaba silenciosamente. David Morgan, intrigado por la discreta fuerza y la aparente brillantez de Mason, lo había invitado a la sede de Bradford Industries. El primer día de trabajo de Mason se sintió como entrar en un nuevo mundo, uno de paredes de cristal, tecnología elegante y un sinfín de posibilidades. Sin embargo, incluso mientras el horizonte gris de la ciudad se extendía más allá de las ventanas de la oficina, el corazón de Mason seguía apesadumbrado. Había un secreto que guardaba, uno que podría destrozarlo todo.
Una noche, cuando la oficina se vació y el pulso de la ciudad se calmó, David estaba sentado revisando los expedientes de los empleados en su estudio privado. Buscaba un nuevo líder de proyecto cuando un nombre le llamó la atención: Mason Collins. El expediente estaba marcado como caso cerrado, pero una nota debajo insinuaba controversia. La curiosidad despertó. David comenzó a indagar más a fondo. Lo que descubrió fue inquietante. Mason no era solo un ingeniero desempleado que luchaba por llegar a fin de mes después de la pandemia. Alguna vez fue una estrella en ascenso en el mundo tecnológico, un ingeniero talentoso que había contribuido a avances que nadie más podía igualar. Pero entonces estalló un escándalo. Mason fue acusado de negligencia en un fracaso crítico de un proyecto, un desastre que costó millones y casi llevó a la quiebra a su antigua empresa. Las acusaciones fueron contundentes y Mason fue despedido en desgracia. Pero el instinto de David le decía que algo fallaba. Cuanto más investigaba, más inconsistencias encontraba. Las pruebas habían sido manipuladas, los informes alterados, y el verdadero culpable no era Mason, sino una despiadada empresa rival, una que ahora tenía a Bradford Industries como su próxima víctima. Mientras tanto, Mason luchaba con una creciente sensación de temor. Los recuerdos que intentaba enterrar lo inundaban. La traición de un antiguo colega, la angustia de perder su reputación y la humillación de ser abandonado por sus amigos. En casa, la risa de Harper era un bálsamo, pero Mason sentía que las paredes se cerraban. Una tarde, el teléfono de Mason vibró con un mensaje de un número desconocido. Deja de cavar o lo perderás todo. El miedo lo carcomía, pero se negó a ceder. La tensión estalló públicamente cuando Mason fue confrontado durante una reunión de toda la empresa. El abogado de la empresa rival apareció en pantalla durante una videoconferencia de alto riesgo, lanzando explosivas acusaciones contra Mason, acusándolo de fraude, sabotaje y engaño. Los susurros se llenaron la habitación. Las miradas se movieron. La duda se cernía sobre él como un veneno. David estaba junto a Mason, con la mandíbula apretada. ¡No! La voz de David sonó clara, cortando los murmullos. Estas acusaciones son inventadas. He visto las pruebas y lucharemos contra esto. Pero el daño ya estaba hecho. Mason sintió el dolor de la traición de nuevo. No del mundo exterior, sino de los juicios silenciosos de colegas y amigos. En casa, Mason era un torbellino de emociones. Ira, vergüenza y desesperación, luchando por el control. Recordó la promesa que le hizo a Harper de ser fuerte, de protegerla de un mundo que no había sido amable. Sin embargo, ahora todo por lo que había luchado se estaba desmoronando. Harper, percibiendo la pesadez en los ojos de su padre, lo abrazó una noche. «Papá», susurró, «no estás solo. Saldremos de esto». Su inocencia fue un faro. En medio del caos, decidido a recuperar su vida y honor, Mason se unió a David para reunir pruebas irrefutables que expusieran el sabotaje de la empresa rival. Descubrieron correos electrónicos internos, testimonios de denunciantes y huellas digitales. Cada descubrimiento profundizaba la conspiración. Un complot calculado no solo para destruir la carrera de Mason, sino también a Bradford Industries. En un enfrentamiento decisivo, David convocó una conferencia de prensa. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena mientras presentaba las pruebas al mundo. Mason, de pie junto a él, sintió que el peso de los años se aliviaba ligeramente. La verdad había salido a la luz. Los ejecutivos de la empresa rival se enfrentaron a una investigación y el nombre de Mason quedó limpio. La victoria no fue solo legal. Fue profundamente personal. La valentía de Mason para enfrentar el pasado. La inquebrantable fe de David en el corazón puro de Harper había forjado un nuevo comienzo. Sin embargo, bajo la superficie, Mason sabía que la lucha lo había cambiado. Ya no era solo un hombre que buscaba trabajo. Era un símbolo de resiliencia, justicia y esperanza. Esa noche, solo en su estudio,
Mason contempló una foto de Harper sonriendo bajo la suave luz de una vela de cumpleaños. Su propio deseo de cumpleaños, susurrado en silencio, era no dejar que el miedo volviera a definirlo. Si estuvieras en la posición de Mason, ¿cómo enfrentarías un oscuro secreto de tu pasado que amenaza todo lo que has reconstruido? ¿Lucharías públicamente o intentarías proteger a tu familia guardando silencio? ¿Por qué? La tormenta había pasado. La verdad finalmente había salido a la luz y con ella llegó la frágil promesa de paz. Para Mason Collins, Harper y David Morgan, la vida ya no se trataba solo de sobrevivir o demostrar su inocencia. Se trataba de sanar y reconstruir lo que se había roto. La luz de la mañana se filtraba suavemente por las ventanas de su nuevo apartamento en el centro de Portland. Era un lugar modesto, pero para Mason y Harper, era un remanso de esperanza. La pequeña sala estaba abarrotada de dibujos y libros escolares de Harper. Las paredes rebosaban de fotos de su viaje, instantáneas de lágrimas, risas y el vínculo inquebrantable que los había mantenido unidos. Mason se quedó de pie junto a la ventana observando cómo la ciudad cobraba vida. El lejano zumbido del tráfico se mezclaba con el canto de los pájaros. Su mente se desvió hacia las batallas libradas, no solo la guerra legal con la empresa rival, sino también las luchas internas, la culpa, la vergüenza, el miedo y la lucha por creer en un futuro mejor. David Morgan se había convertido en algo más que un empleador o un benefactor. Era familia, una presencia constante que le había mostrado a Mason lo que significaba luchar por la justicia, el amor y la dignidad. Una noche, mientras los tres estaban sentados alrededor de una pequeña mesa, la risa rompió el silencio habitual. El tío David Harper anunció con una sonrisa: «Cuando crezca, quiero ser como tú, fuerte, amable y valiente». David sonrió, con los ojos empañados. «Y quiero ser como tú, Harper. Me enseñaste a encontrar la alegría en los momentos más pequeños». El vínculo entre el trío se profundizó, trascendiendo las líneas de sangre. Mason recuperó la confianza y se entregó a su trabajo con renovada pasión. En Bradford Industries, sus ideas innovadoras y su liderazgo rápidamente le ganaron respeto, y pronto fue ascendido a dirigir una nueva división de investigación. Harper floreció en la escuela, y su talento brilló en ferias de ciencias y recitales de música. Ya no era solo la chica tranquila de una familia con dificultades. Era un faro de posibilidades. Pero sanar no siempre fue fácil. Hubo momentos en que el pasado proyectaba largas sombras. Mason aún despertaba de pesadillas de traición y pérdida. Hubo días en que el peso de todo casi lo aplastaba. Sin embargo, con el apoyo inquebrantable de David en la fe inocente de Harper, encontró la fuerza para seguir adelante. Una tarde, durante un picnic escolar en el parque, Harper apartó a Mason. «Papá», dijo suavemente, «quiero organizar una verdadera fiesta de cumpleaños este año. Sin velas en un trozo de pastel. Una verdadera fiesta». Mason rió entre dientes al ver la calidez de sus ojos, lo que encendió una llama en su interior. «Entonces la celebraremos. Grande y brillante, tal como te mereces». Pasaron los meses y la familia Collins se adaptó a su nueva vida. La comunidad que los rodeaba notó la transformación. El padre tranquilo se convirtió en un líder respetado. La chica tímida, en una joven segura de sí misma. David también encontró algo inesperado, una familia a la que llamar suya. La soledad que había acompañado su riqueza y éxito comenzó a disolverse en la risa y el amor que llenaban el mundo de Mason y Harper. La noche del 12º cumpleaños de Harper llegó con una suave brisa primaveral. En lugar de los grandes salones de Linden, la fiesta se celebró en un animado parque del barrio lleno de amigos, globos y el aroma a césped recién cortado. Un colorido castillo inflable se alzaba imponente en el centro. Los niños corrían y jugaban mientras sus padres charlaban, con sonrisas que iluminaban sus rostros. Mason observaba a Harper correr entre grupos de amigos, con una risa clara y pura. David se acercó y le entregó a Mason una
Caja envuelta. Para Harper. De mi parte y de la familia que hemos formado. Mason. Asintió con la garganta apretada por la emoción. Mientras el sol se ponía en el horizonte, la multitud se reunió alrededor de Harper. La cumpleañera ocupó el centro del escenario, con los ojos brillantes de emoción. Un pastel casero adornado con 12 velas parpadeantes fue colocado frente a ella. Con una respiración profunda, Harper cerró los ojos, pidió un deseo y apagó las velas con un fuerte soplo. Estalló una ovación. Más tarde, Harper apartó a David y le entregó un papel doblado. «Es para ti», dijo con timidez. «Quiero que seas mi padrino para siempre». Los ojos de David se llenaron de lágrimas al firmar el papel. Sería un gran honor. Esa noche, mientras Mason arropaba a Harper, sintió algo que se le había escapado por mucho tiempo. Susurró: «Gracias, Harper. Nos salvaste a todos». Al reflexionar sobre su experiencia, la familia Collins comprendió que la verdadera riqueza nunca se trata de dinero ni estatus. Se trataba de amor, de permanecer unidos ante las tormentas, de creer en las segundas oportunidades y de crear una familia no solo de sangre, sino de corazón. ¿Crees que la familia se define por la sangre o por el amor y el apoyo que elegimos brindarnos? ¿Por qué? Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por el dinero, las posesiones ni el estatus social, sino por la profundidad del amor, la bondad y la conexión humana que compartimos. Mason Collins y su hija Harper enfrentaron dificultades e injusticias abrumadoras. Sin embargo, su espíritu permaneció inquebrantable gracias a su amor y esperanza inquebrantables. Su camino nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de bondad, como la invitación de David Morgan, puede iniciar una poderosa cadena de sanación y transformación. Nos enseña que la familia no solo se define por la sangre, sino también por quienes eligen estar a nuestro lado, apoyarnos y creer en nosotros incondicionalmente. Los lazos que se construyen a través de la empatía, la valentía y las luchas compartidas pueden ser más fuertes y significativos que cualquier vínculo legal. Además, la historia resalta la importancia de luchar por la justicia y la verdad, especialmente cuando nos enfrentamos al engaño y la traición. La valentía de Mason para afrontar su doloroso pasado y la determinación de David para limpiar su nombre ilustran que la integridad y la perseverancia pueden superar incluso los obstáculos más grandes. En definitiva, esta historia nos inspira a no perder nunca la fe en las segundas oportunidades y a reconocer el poder milagroso de la compasión. Nos anima a todos a ser la luz en la oscuridad de alguien, recordándonos que el amor es realmente el legado más valioso que podemos dejar. Si disfrutaste esta historia, por favor, comenta 100 veces abajo y comparte desde donde la ves. ¿Compartirías esta historia con alguien que necesite un recordatorio sobre el poder de la bondad y la resiliencia?